Humano Derecho Radio presenta Tut Monda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Locución, Ernesto Soltero, una producción de Colectivo Rey Zamuro. Buenas tardes, estamos en la edición número 6 de Tut Monda Radio. Seguimos con el rock latino. Ok, hemos encontrado mucho material. De hecho, cuando preparé los dos programas, encontré música que no digamos que la tuve que descartar, pero sí la dejé para después. Y resulta que me han sugerido más canciones que ameritan hacer no otro, sino por lo menos dos programas más. Vamos a empezar con algo en una onda menos heavy o menos blues tal vez, que es el guitarrista norteamericano de origen latino, que es Diego García, residente en Brooklyn. Diego García no es tan conocido por su nombre propio como lo es por su sobrenombre, que es El Tuanguero con W. Ese sobrenombre viene de la técnica que él tiene para tocar guitarra, una onomatopeya, el sonido twang. Entonces lo usa tanto que se ganó ese apodo para una técnica que en realidad se llama finger picking. Pero ustedes saben cómo somos los latinos, que cambiamos los nombres de las cosas, le damos como más color a todo eso. Vamos a escuchar algo parecido a lo que pusimos la semana pasada con Aldemaro Romero. Bueno, la diferencia es que se grabó, vamos a decir que 6 décadas después. La canción también ya sugiere de qué se trata, se llama Rockabilly Mambo. Bueno, otro mambo. Van a sentir algo, no sé, imagínense una película de Tarantino, pero en la Cuba de los años 50. Así suena El Tuanguero, lo vamos a escuchar a continuación.
Hay un estilo nacido en Sudamérica que se merece un programa propio y se merece, no sé, 2, 3, 4 programas, que es la chicha de Perú. No es una bebida de arroz con azúcar ni leche, es un género musical. Allá también es una bebida pero alcohólica, creo que aquí en los Andes también. En Colombia también. En Colombia. Bueno, la chicha también es conocida como cumbia peruana y también cumbia psicodélica. Sin embargo, no todo el género utiliza la influencia de ese estilo hecho en Colombia, sino que a veces recurre, por ejemplo, a la música tropical de otros países como Cuba, República Dominicana, siendo, por ejemplo, uno de los estilos utilizados la guajira, que es una de las variantes de esa música afrocubana que englobamos como salsa. Porque, bueno, si investigamos vamos a ver que la salsa en realidad no existe. Nosotros llamamos salsa al son cubano, a la guaracha, al guaguancó, a la guajira, al danzón. Y en los años 60 en Perú un grupo llamado Los Destellos grabó una canción cuyo nombre también evidencia lo que se va a escuchar, que es guajira psicodélica. Se grabó en 1967. Si no se grabó antes, por lo menos es paralelo a Santana, y hay que tomar en cuenta que Santana, siendo mexicano, por lo menos está cerca de la frontera con Estados Unidos. Grabó en el norte y eso proyecta más la música, y estaba a la vanguardia. Conoció a guitarristas como Jimi Hendrix en esa época, pero ellos estaban en Sudamérica, en un sitio donde en teoría nadie estaba haciendo historia. Pero bueno, incluso hay una banda que se llama Los Saicos que dicen que son pioneros del punk, pero bueno, vamos a ser sinceros, también estaba los Stooges, estaba el Underground, y era normal que en esa época hubiera bandas de rock and roll mal hechos que después llamaron punk en el 77. Pero bueno, vamos a volver a lo psicodélico, a lo salsoso, guajira psicodélica de Los Destellos.
Escuchamos entonces la guajira psicodélica de Los Destellos, que puede ser guajira cubana, puede ser música psicodélica, pero también entra dentro de lo que llaman chicha, que es la cumbia peruana, aunque no siempre es cumbia. Ustedes me entienden, no se enreden. Vamos a seguir ahora con algo hecho por cubanos, pero de Estados Unidos, residentes también en Nueva York, al igual que el Tuanguero. Apréndanse ese nombre. El grupo tiene un nombre que no es muy latino, ¿no? De Cuban Cowboys, los vaqueros cubanos. La canción se llama El Danzón de 90 millas, es en español. 90 millas es la distancia que separa a Florida de Cuba. Entonces ya saben por dónde va la cosa. Y bueno, siguiendo con el tema de la salsa, hubo un venezolano llamado Fidia Escalona, que en los años 60 tenía un programa de música afrolatina que se llamaba La Hora de la Salsa, que era patrocinada por una marca de salsa precisamente. Puede sonar tonto, pero bueno, fíjense, las novelas eran llamadas en inglés swap operas porque las patrocinaban marcas de jabón, entonces era normal en esa época. Y de tanto usar lo de La Hora de la Salsa, bueno, la gente cuando escuchaba son cubano, guaracha, todos esos estilos, decía, bueno, mira, está sonando música de esa salsa que ponen al mediodía. Bueno, entonces así se quedó. Y bueno, vamos a escuchar salsa, pero bueno, así como la Fania hecha en Nueva York, pero mezclada con rock. Es lo mejor, pero el cantero que es la Cuba, ese gusano es un traidor. Está ponchada, una goma que no aguanta aire, hasta la rueda está prestada. El compromiso de los bailes en La Habana y en la Sabuesera es un espejo de los deseos para los que bailan con lo que era. El mar que nos divide es un danzón de 90 millas donde uno nada mucho para morir en la orilla. Vamos a mover las fichas a este juego, hay que darle mano, aunque uno nunca está
Muy buenas a todos. Estamos en la segunda sección de reseñas cinéfilas acá con todos ustedes. Esta vez le vamos a hablar de The Wall, la película británica de 1982 dirigida por el director Alan Parker, británico también, y bueno, haciendo alarde de majestuosidad con esta película bastante pomposa. Les vamos a traer bastantes curiosidades para todo fanático de Pink Floyd y su deleite. Para comenzar, la gran aceptación generada por el disco tras el lanzamiento en el año de 1979 motivó al grupo a hacer una gira mundial con un colosal montaje que incluía la construcción de un muro gigante que iba ocultando el escenario y que finalmente era destruido. Sin embargo, ese carísimo montaje generó muchas pérdidas económicas para la banda. Bob Hersing, afanado productor de discos de Alice Cooper y Kiss, fue el coproductor de The Wall, pero no solo eso, también participó como una especie de mediador entre David Gilmour y Roger Waters, debido a todas esas continuas discusiones que se producían entre ambos, cuestiones de ego que ya habían marcado el final de la banda. Hersing participó adicionalmente en la composición de la pista El Juicio de Thrill. El compositor y experto en bandas sonoras de películas Michael Kamen fue el encargado de los arreglos orquestales para The Wall. Asimismo, sustituyó a Richard Wright, puesto que Roger Waters lo había botado de la banda para esa fecha, indicando pues que él era un mediocre y no tenía por qué estar en la banda. Así que sustituyó a Richard Wright como tecladista en el disco también de The Final Cut, que es la última producción que hizo Roger Waters con The Wall. Posteriormente dirigió la orquesta que acompaña a Metallica en su disco S&M, Sinfonía Metallica. En marzo de 1980, un DJ de una radio de Nueva York descubrió el tema Empty Space, un mensaje secreto en la voz de Roger Waters que dice lo siguiente: Congratulations, you have discovered the secret message. Please send the answer to Old Pinker to the Funny Farm telephone. Roger Caroline's on the phone. Traducido en español significaría lo siguiente: felicidades, acabas de descubrir el mensaje secreto. Por favor, envía tu respuesta al viejo Pink, cuidador del rancho divertido Chalfont. Roger, Carolina al teléfono. A Bob Geldof, protagonista de la cinta de Alan Parker de The Wall, en el rol de Pink, no le gustaba demasiado la música de Pink Floyd. Incluso hasta que trabajó en la película fue que empezó a gustarle la banda. Después de su participación, el músico quedó muy marcado por el papel y la relación con las letras que llegó a tener con el compositor Roger Waters. De acuerdo con el sitio web de la BBC, los niños que cantaron en la canción Another Brick in the Wall, la parte 2, no pudieron aparecer en el video porque no contaban con la acreditación como artistas. En 1980, en Sudáfrica, Another Brick in the Wall fue adoptada como himno entre los estudiantes negros que protestaban contra el apartheid, que en ese entonces pues hacía estragos en las escuelas de Estados Unidos y en Sudáfrica también. A raíz de ello,
la canción fue prohibida oficialmente por el gobierno de Sudáfrica por incitar a los jóvenes pues, a generar todos estos disturbios que se ocasionaron. Un tema recurrente en los trabajos artísticos de Roger Waters es la guerra y todo el trauma que él tiene con ese tema y las consecuencias que esto conlleva, así como la muerte de su padre, pues que sufrió esto en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla exactamente de Asnio en Italia. The Wall fue muy influenciada por su educación dentro de la sociedad británica compuesta por hombres desgastados de dicho conflicto bélico. Curiosamente, The Wall creó un gran muro entre Roger Waters y los otros miembros del grupo, haciéndose más frecuentes todos estos conflictos que bueno, ya se venían arrastrando desde hace ya unos cuantos años. Estos roces provocaron la salida, como ya indiqué anteriormente, del tecladista Richard Wright, el cual pues literalmente ya no se terminó calando la actitud de Roger Waters y el gran ego que éste tenía. Tanto así que, como dato curioso, también les debo indicar que Roger Waters quería cantar todas las canciones de The Wall y de hecho quería que todas las canciones fueran de su composición. Muy mal le salió la jugada, ya que la canción más famosa o la que más pegó fue la que cantó David Gilmour, curiosamente. El track Comfortably Numb, que nunca se llegó a editar como single, es la única canción de los últimos 4 discos de Pink Floyd en esa era en la que no hay continuidad con la canción anterior ni siguiente. ¿Por qué razón es esto? Pues porque la canción precisamente iba a salir en un disco de David Gilmour y pues el productor más adelante le pidió a David Gilmour que no pusiera la canción en su disco de solista, sino que la agregara en el disco de The Wall, cosa que Roger Waters siempre estuvo en contra, pero nada, tuvo que ceñirse a lo que el productor le dijo. Así que bueno, aquí terminamos las curiosidades de The Wall, de Pink Floyd, y bueno, los vamos a dejar con una muy buena canción de esta película, la cual precisamente es Empty Space. Que la disfruten. Hasta luego. What shall we use to fill the empty spaces where waves of hunger roar? Shall we set out across this sea of faces in search of more and more applause? Ok, otra vez vamos al Caribe, vamos a la isla de Puerto Rico, a la isla del abuelo Solte. Mi abuelo, bueno, ya saben de dónde viene ese apellido tan raro, a los que les gusta hacer chistecitos.
Bueno, de esa banda salió un grupo en los años 90 llamado Puya, pero tuvo su éxito en los 90, pero en el 88 ya estaba llameando, haciendo música instrumental, inspirado en el metal que ellos escuchaban y la música latina que suena sobre todo en el Caribe. En el año 99 graban su primer disco, que es Fundamental, y obtienen el título Mejor Álbum de Rock del Billboard Latin Music, siendo la primera banda de metal en Puerto Rico en lograrlo. Es un grupo que podríamos catalogar como new metal, así como Korn, como Limp Bizkit, de Slipknot, pero claro, con su influencia afrolatina también. Vamos a escuchar una canción de ellos bastante interesante. Bueno, nos recuerda una banda que vamos a poner después de la... Bueno, les tengo que hablar de esa banda, juro. Ya les hablé en el pasado programa, pero no la coloqué. Vamos a escuchar la canción Oasis del grupo Puya, un clásico, vamos a decir que del new metal, del rock pesado y también de la música afrolatina. Oasis.
Ok, yo recuerdo allá en los años 90, yo escuchaba el programa de Alfredo Escalante. Yo era de esa generación que los domingos se acostaba bien tarde porque si no escuchaba Alfredo Escalante, escuchaba programas en otras emisoras de corte similar, pero que se inspiraron en Alfredo Escalante. Y de repente él puso una banda muy extraña porque lo definían en la prensa europea como una mezcla de Suicidal Tendencies con Tito Puente. Y uno decía coloquialmente, ¿qué vaina es esa? Puso el disco completo, que era el EP Priority, de 6 canciones. Y más de uno de mis amigos lo grabó en cassette. Y bueno, algo que era difícil de conseguir en las discotiendas, lo teníamos todos y nos lo vacilábamos. Bueno, resulta que esa banda era de aquí de Venezuela, se llamaba Laberinto, era de Guarenas, estaban en Holanda, estaban tocando en festivales europeos junto a grupos conocidos no solo del rock pesado y del metal, sino bueno, de toda la música del momento, festivales de esos al aire libre tipo Glastonbury, con grupos, bueno, en esa época había mucho rock alternativo, mucho rock industrial, y ellos tocaron en todos esos festivales, incluso el Euro Woodstock en el 94, que fue la versión europea de Woodstock en Budapest, para quien no se acuerde. Y aunque ellos se hicieron famosos cantando en inglés, en el segundo disco, Friqueado, incorporaron algunas letras en español. Por ejemplo, esta canción que habla de sus orígenes en Guarenas, estado Miranda, con un acento muy malandro a pesar de que estaban viviendo en Ámsterdam. Y bueno, teníamos que colocar a Laberinto. Escuchen la canción Guarenas y bueno, pueden bailar pegado o pueden armar una olla, ustedes escogen.
Estábamos poniendo entonces a Laberinto y la canción Guarena del año 97, si no me equivoco. Ahora vamos a seguir en la misma onda, vamos a terminar el programa con algo igual de pesado, en una onda similar pero de Brasil, ya deben saber más o menos de qué se trata. Se trata de la agrupación Sepultura, con el tema Ratamajata. Suena como hindú, ¿verdad? Suena extraño, pero en realidad es un tema con mucha influencia brasilera, incluso tiene fragmentos cantados en portugués. Ellos, al igual que Laberinto, se hicieron famosos cantando en otro idioma. Y a pesar de la fama mundial de ese grupo, tengo que decir algo que va a sonar nacionalista y chauvinista, lo que ustedes quieran, pero el primer disco de Laberinto es del 95 y el Roots de Sepultura, que es el disco de fusión de ellos, es del 96. Entonces Laberinto, si bien empezó después de Sepultura, a pesar de que Sepultura empezó como banda en el 87, el primer grupo de metal así pesado, extremo, que metió música latina, y bueno, llegó lejos porque hay gente que hace cosas parecidas, pero nadie los toma en cuenta, no graban ni siquiera un single. Bueno, el primer grupo en alcanzar ese nivel haciendo fusión fue Laberinto, sin llegar a la fama de Sepultura. Rush no tiene influencias de la salsa, tiene influencias latinas, pero más que todo, vamos a decir que no iberoamericanas, o sí, iberoamericanas, pero no del lado español, sino portugués. Tiene mucha samba, mucho de percusión indígena de Brasil, incluso hay percusionistas indígenas en ese disco. Un álbum que grabó Roadrunner Records, pero que pudo haber grabado Real World, la disquera de Peter Gabriel. Y después de esa canción, la sección Rey Zamuro con una versión de Simón Díaz instrumental, de la cual les va a hablar Nadia Méndez, y hasta la próxima. Nos despedimos. Chao. Chao. Vamos a detonar esta porra.
Vamos a echarle un cuento sobre dos músicos venezolanos nacidos en Caracas, formados en el extranjero, que han experimentado con música popular, académica y de vanguardia, incluyendo tanto música electrónica como folclórica, y que terminan grabando un disco a finales de los 90, el cual quizás es uno de los más interesantes que se ha hecho en el campo de la fusión venezolana. Estos dos músicos, académicos, nacidos en Caracas y formados en el extranjero, son el flautista Luis Julio Toro y el multiinstrumentista, aunque seguramente más conocido por sus trabajos en la electrónica, Julio de Escriván. Julio de Escriván y Luis Julio Toro grabaron en 1997 un disco llamado Cantos y Tonadas de Venezuela, donde el sampler y los sonidos acústicos de la flauta se unieron para versionar temas incluso de gente como Simón Díaz. Un disco en el cual no tuvo quizás mucha repercusión mediática, aunque sí tuvo éxito entre un público más selecto, que escuchaba emisoras o programas más especializados, y que incluso en tiendas como la difunta Esperanto se vendió bastante bien. La innovación en este disco no solo se relaciona con la utilización de la electrónica por parte de Julio de Escriván, que fue ingeniero del disco, sino por inventos como la flauta bajo, construida por el mismo Julio Toro con un tubo de baño, utilizado generalmente para trabajos de plomería. Se puede agregar también que cada uno de los dos músicos tiene su currículum, que Luis Julio Toro fue fundador de agrupaciones como Ensamble Gurrufío y que de Escriván en ese entonces ya había obtenido un par de galardones internacionales ligados a la música electrónica experimental. De este trabajo vamos a escuchar la versión que hicieron estos dos músicos de El Loco Juan Carabina, caracterizado por el uso de esa flauta innovadora. De estos dos últimos músicos posteriormente se harán reseñas individuales.
Humano Derecho Radio presentó Tut Monda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Locución, Ernesto Soltero. Secciones, Natya Méndez y Rommel Vázquez. Sonido, Melanie Aponte y Alejandro Torres. Una producción de Colectivo Rey Zamuro.